37 minutos, regresamos con más en Primera Página, listos ya para revisar la actualidad internacional de este viernes. Comenzamos en Brasil porque un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belén, Brasil, la conferencia climática de la ONU. Esto obligó a evacuar el lugar antes de que las llamas fueran controladas. El fuego alcanzó el techo del pabellón y afectó otras estructuras cercanas, mientras el humo se dispersaba por el interior del edificio. Personal de seguridad, miembros de la ONU y bomberos locales trabajaron juntos para controlar el incendio utilizando extintores. Los asistentes fueron evacuados con calma, aguardando en el exterior mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Definitivamente me puso en modo de lucha o huida. Tengo miedo al fuego. Fue un poco caótico al principio y una vez que me tomé un momento para centrarme y averiguar dónde estaba nuestro anciano, eso era lo que más me preocupaba. Tenemos un anciano ciego con nosotros y tenía que asegurarme de que estuviera saliendo del edificio. Poco después del incidente, el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino, informó que el fuego había sido controlado y que no se registraron heridos. El incidente ya está bajo control, es un procedimiento estándar evacuar un área. Estamos aquí con miles de personas asistiendo a este evento. Lo que está ocurriendo es un procedimiento estándar. Este incendio se produjo mientras ministros de todo el mundo continuaban sus negociaciones sobre temas clave como la transición energética y la financiación climática, a solo un día de la conclusión de la COP30. Vamos a cambiar de tema. Como ya les adelantamos hace algunos días, Estados Unidos está preparando una iniciativa para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ese país, que ha estado invadido durante los últimos 3 años, informó este jueves que recibió un borrador de plan de parte de Washington para poner fin. La presidencia aseguró que está dispuesta a trabajar de manera constructiva con Estados Unidos sobre el contenido de este proyecto. El comunicado señaló que el plan fue elaborado en secreto por emisarios de Estados Unidos y Rusia y contempla que Ucrania reduzca sus capacidades militares y ceda parte de su territorio aún bajo su control. Zelensky afirmó que se busca un acuerdo que conduzca al final justo del conflicto. El presidente ucraniano se reunió este jueves con el secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, y anunció además que mantendrá en los próximos días una conversación con su homólogo Donald Trump para analizar el contenido del plan. Kiev reiteró su disposición a colaborar con socios europeos e internacionales para avanzar hacia la paz. Y mientras tanto, la Casa Blanca informó este jueves que está negociando el plan de paz entre Ucrania y Rusia de manera equitativa. La portavoz Caroline Leavitt explicó que el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio han dialogado con ambos países durante este último mes. El plan, según el medio Axios, contempla 28 puntos, entre ellos ceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de garantías de seguridad de Washington para Kiev y también para Europa. Leavitt señaló que la negociación sigue un esquema similar al que permitió poner fin al conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza con el respaldo de Trump. La portavoz aseguró que el presidente apoya la iniciativa y confía en que sea aceptable para ambas partes. Sin embargo, expresó que Trump está cada vez más frustrado ante la negativa de Rusia y Ucrania a comprometerse con el cese de las hostilidades. En otras informaciones, el presidente estadounidense Donald Trump generó polémica este jueves al insinuar la pena de muerte para 6 legisladores demócratas que recomendaron a los militares rechazar órdenes que consideren ilegales. Entre ellos figuran el ex astronauta Mark Kelly y la senadora Elisa Slotkin, a quienes Trump acusó de comportamientos traicioneros en mensajes publicados en su red social. La Casa Blanca endureció el discurso y señaló que estos congresistas estarían incitando a la rebelión dentro de las Fuerzas Armadas. La controversia se suma a las críticas contra el gobierno por el uso reciente de tropas estadounidenses tanto en ciudades del país como en operaciones en el exterior. En medio del debate, expertos advierten que los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones
en el Caribe podrían constituir acciones ilegales e incluso ejecuciones extrajudiciales. Estas operaciones, junto al despliegue de la Guardia Nacional, han dejado más de 80 muertos desde el mes de septiembre, aumentando así la presión sobre la administración de Donald Trump. Cambiamos de tema y hablamos de asuntos europeos porque el fiscal general español fue condenado este jueves a 2 años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa por violar el secreto judicial. Un revés importante para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien lo defendió reiteradamente durante varias semanas. Vamos a ver la nota, justo esto lo comentábamos en el bloque anterior cuando leíamos los titulares de la prensa española que destaca esta información. En un veredicto histórico, el Tribunal Supremo de España condenó el jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a una inhabilitación de 2 años y una multa de 7.300 euros por revelar información confidencial en un caso de fraude fiscal. La Corte dictaminó que García Ortiz cometió un delito de revelación de datos reservados relacionados con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El caso comenzó en febrero de 2024, cuando González Amador fue denunciado por defraudar 350.000 euros a Hacienda durante la pandemia. En marzo del mismo año, varios medios publicaron detalles sobre conversaciones entre la Fiscalía y su abogado, sugiriendo un posible acuerdo para evitar la prisión. Esa filtración generó controversia, ya que se sospechaba que la intención era perjudicar a la figura de Díaz Ayuso. Para mí el dato más importante es que la nota de prensa solo describe la acción de la Fiscalía, describe lo que hemos hecho los fiscales o lo que hemos recibido los fiscales. Cualquier dato referente al señor Amador yo creo que ha sido tratado con exquisitez. García Ortiz siempre negó su implicación en la filtración y durante el juicio varios periodistas aseguraron que no fue él quien compartió la información. Sin embargo, la Corte decidió que su actuación fue inapropiada. La condena al fiscal general representa un golpe para el gobierno de Pedro Sánchez, que había defendido su inocencia. En el marco de este caso, González Amador será juzgado próximamente por fraude fiscal. Y seguimos en Medio Oriente para comentarles que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este jueves que se debería trasladar la capital desde Teherán a otro lugar debido al hacinamiento y la profunda crisis del agua al registrarse este año los más bajos niveles de lluvia en tan solo un siglo. Según la agencia oficial de noticias IRNA, Masoud Pezeshkian afirmó el jueves que el hacinamiento y la profunda crisis del agua en Teherán no dejan otra opción. Es una necesidad. No podemos abrumar a esta región con más población y construcciones. Podemos desarrollarla, pero no podemos resolver su problema de agua. El mandatario advirtió a comienzos de mes que la actual capital debería ser evacuada si no había lluvia antes del invierno boreal, sin más precisiones. Teherán se encuentra enclavada en las laderas meridionales de los montes Alborz y suele tener veranos calurosos y secos antes de la temporada de lluvias de otoño y la nieve de invierno. Ante la carencia de agua, el gobierno decidió cortar periódicamente el servicio de agua para la población de 10 millones de habitantes, con la finalidad de limitar el consumo. La idea de Pezeshkian de evacuar generó críticas, inclusive en medios locales. La semana pasada, las autoridades iraníes anunciaron el lanzamiento de una operación de siembra de nubes. El procedimiento consiste en pulverizar partículas en estas formaciones, en particular yoduro de plata, para provocar precipitaciones. Ayer también hablábamos del sudeste asiático y de un volcán que recientemente entró en erupción. Precisamente más de 1.000 personas fueron evacuadas en la isla de Java, en Indonesia, tras la repentina erupción volcánica del Semeru. La actividad comenzó el miércoles en la tarde con una columna de ceniza y gas que superó los 13 kilómetros de altura. Aunque la emisión disminuyó, las autoridades mantienen la alerta por variaciones en el comportamiento de este volcán. Cerca de 900 habitantes fueron llevados a refugios temporales instalados en escuelas y centros comunitarios. Además, unos 190 excursionistas fueron rescatados de las laderas luego de quedar atrapados cuando el volcán hizo erupción. Los equipos de emergencia continúan desplegados ante cualquier nuevo episodio. 3 personas resultaron con quemaduras
por el material incandescente y reciben atención médica. Y varias viviendas cercanas quedaron parcialmente cubiertas por ceniza y rocas, lo que eleva las preocupaciones sobre daños estructurales. Las autoridades recomiendan no regresar a las zonas afectadas hasta nuevo aviso. Y cerramos este viernes con una información curiosa porque científicos descubrieron una telaraña gigante en una gruta fronteriza entre Grecia y 111.000 arañas. El complejo tejido cubre aproximadamente 106 metros cuadrados y representa el primer caso documentado de formación de colonia en estas especies. El estudio publicado en Subterranean Biology explica que la estructura está compuesta por múltiples telarañas individuales en forma de embudo, colocadas estratégicamente en zonas con abundante alimento. Algunas secciones se desprenden de las paredes por su propio peso, según los expertos. El ecosistema de la cueva incluye un riachuelo sulfuroso que atraviesa su pasaje principal, fuente de agua para la vida local. Además de las arañas, la gruta alberga ciempiés, escorpiones y coleópteros, creando un hábitat único y diverso. Y con esto cerramos el día de hoy las informaciones en materia internacional. Aquí en Primera Página vamos a hacer una nueva pausa y al regreso comienzan las entrevistas del día. Nuestra compañera Luciana Peña Font va a recibir a la primera invitada el día de hoy. Ya volvemos con más.